Dice la Biblia que el Señor hizo su iglesia para tenerla pura, limpia, sin arrugas, pero no para que se suba a un pedestal, sino para que vaya a servir, para que vaya a predicar, que vaya a hacer luz. Mao nos presentó un mensaje que Pablo tiene para la iglesia de Corinto y le dice a estos que se comportan de esta manera, ni siquiera salgan a comer con ellos, siendo hermanos, porque el Señor la quiere limpia. Pero los otros que no forman parte de la iglesia, que se comportan de esta forma, ustedes van a ir a predicarles a Cristo. Como les decía al principio, los últimos 50 años han sido bien curiosos. Porque yo me acuerdo en tiempos de cole, los que peinamos algunas canas, recordamos que había muchas cosas que estaban de verdad prohibidas, de verdad puestas en el lugar donde dicen las Escrituras, y de repente algo disparó todo esto. Y se precipitó a una velocidad que no hemos podido, ni hemos tenido chance de digerirlo. Una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Al punto de que estoy viendo unos videos así, preparando esta presentación y antes, pastores en Canadá que hablan de que el matrimonio homosexual no es un matrimonio correcto, que eso es pecado, los meten en la cárcel. Ya los meten en la cárcel. Y salen fotos, la policía llevándolos esposados y todo, y videos y cosas de esas. Y uno dice, ¿qué hay detrás? ¿Qué pasó en esta generación? ¿Cuáles fueron los disparadores? Entonces, hace como unos 15 años yo me metí en los temas de las teorías de conspiración, que es apasionante eso. Uno se mete en ese enredo y ve conspiraciones por todo lado. Y es entretenidísimo. Pero a mí me suena que atrás de esto hay algo que alguien hizo o que alguien motivó o algún plan extraño, algo. Porque no puede ser que esto haya tenido tanto éxito en un tiempo tan corto. Las culturas, las civilizaciones no cambian así de rápido. Algo tiene que haber detrás. Entonces decía, cuando yo estaba preparando esto, decía, voy a sonar como un ¿cómo les dicen? Conspiraparanoico. Va a sonar eso. Pero resulta que todo esto que les voy a mostrar está documentado y publicado. Y lo puede ver cualquiera. Pero tenemos que entender una cosa primero. Por favor, no se les olvide nunca que nuestra lucha no es contra personas. No se nos olvide. Todo primero se planea en el campo espiritual y después se aterriza en el campo terrenal. ¿Qué nos dice la Escritura? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes del mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, ahí en los espacios celestes, en los espacios celestiales. Y por lo tanto nuestras armas, después de esto viene todo el tema de la armadura de Dios, del cual habla Pablo en Efesios, son también armas espirituales. Lo que sí llama la atención es que es una lucha. Estos no son tiempos de paz y nunca han sido tiempos de paz, solo que ahora como que se escaló. Como que alguien hizo algo y esto se escaló y tomó velocidad. Porque vimos cómo Mao nos enseñó que a mitad del siglo XX empezó todo esto y ahora nos enseña las locuras que nos enseñó José. Y recordamos lo que Rolly nos había enseñado de lo que Dios hizo y diseñó y dice, pero ¿cómo pasó todo esto a esta velocidad? Si el mundo tenía añales, décadas, centurias de no comportarse de esa manera. ¿Qué lo disparó? Bueno, ¿quién lo pensó? ¿Dónde se pensó? ¿Cuándo se pensó? Si es que alguien lo pensó. Y por favor, no se asusten con lo que les voy a mostrar. Todo esto que les voy a mostrar está documentado, es público. Y todos lo ignoramos. Pero está allí para verlo nosotros. Par de tipos, dos.
Marshall Kirk y Hunter Madsen. Uno es neuropsiquiatra y el otro es un sociólogo experto en técnicas de persuasión pública. Los dos formados en la Universidad de Harvard. Que pueden hacer dos tipos. En la misma época, esto es al final de la década de los 80s, estaba el tema del SIDA por todo lado. ¿Se acuerdan? No sé si algunos de ustedes vieron la película Filadelfia, donde Tom Hanks tenía SIDA y era con Denzel Washington y todo esto. Y el SIDA pasó de ser aquel horror a que nosotros entendiéramos que pobrecitos y que había que hacer cosas, y entonces ese sentimiento evocó un torrente de dinero. Empezaron a surgir ONGs o organizaciones no gubernamentales que empezaron a recibir esos dineros para canalizarlos a las poblaciones que estaban sufriendo SIDA en los Estados Unidos. Y las platas empezaron a escalar a niveles insospechados. Empezaron los organismos internacionales a sacar partidas y darlas a estas ONGs también. ¿Partidas de dónde las tomaban? De los presupuestos de los países que eran socios de esos organismos internacionales. Entonces la cosa escaló en dinero. ¿Quiénes recibían esos dineros? Estas organizaciones no gubernamentales. Dos de ellas, las más grandes y las que terminaron por capitalizar todo esto, eran Gill Foundation y Arcus Foundation. Dos. Timothy Gill era el de Gill Foundation y John Stryker el de Arcus Foundation. Y resulta que estos llenos de plata se juntan con los ideólogos, con Marshall Kirk y Hunter Madsen, y organizan en febrero de 1988 el llamado Congreso de Guerra en Warrenton, Virginia, cerca de Washington. Y ustedes me dicen, eso es teoría de conspiración. No, todo esto ellos mismos lo documentaron y lo publicaron después. ¿Quiénes asistieron ahí? 175 líderes militantes del movimiento homosexual de Estados Unidos, asociaciones de homosexuales que se habían juntado por el tema del SIDA y ahora estaban conformadas y agrupaban gente. Todos ellos vinieron a esta reunión. El objetivo publicado de la reunión, imponer la aceptación de la identidad homosexual como opción y silenciar a aquellos que se pudieran oponer para poder llegar a transformar toda la sociedad americana. Les repito, esto está publicado por ellos. O sea, esto es un evento en la historia. ¿Qué salió de allí? ¿Qué salió de esa reunión? Bueno, tanto Kirk como Madsen, un año después, publican este libro, se llama After the Ball. Y dicen, esta es la estrategia que vamos a seguir para lograr nuestro objetivo. Y elaboran, publican la estrategia que acordaron ahí y está ahí para que todos la leamos. ¿Qué era esa estrategia? Voy a hacer una muestrita, porque el libro es muy grande, la estrategia es muy grandota, pero les voy a dar una muestra pequeña. Primero, nuestra población tiene que ganarse el favor de la gente y por lo tanto tenemos que ganarnos el que nos tenga consideración y algo de lástima con este tema de la enfermedad y del SIDA, de nuestra discriminación, de cómo la sociedad nos hace sufrir muchísimo y entonces empiezan a ganar adeptos, primero de sus familiares y después de una sociedad que en teoría debería ser tolerante a la desgracia de ellos. Ese era el paso número 1. Y entonces arranca el tema de tolerancia. Si uno no estaba de acuerdo, era un intolerante. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Es que ya ahora el tema de tolerancia no se menciona tanto, pero sí se mencionaba antes mucho. Y se hablaba del amor, inclusive salían caricaturas de Cristo recibiendo una ovejita con el arco iris y empezaron a producir piezas publicitarias en relación a esta cosa. Pero ahí no pararon. Dijeron, ahí está en el libro, que había que hacer un cambio semántico, que había que empezar a cambiar cómo le decían a las cosas que ellos querían promover, cambiarles el nombre, para que fueran mejor aceptadas por la sociedad.
y de esa manera poder publicarse bien. Y ahora les voy a mostrar unos cambios semánticos que ellos proponían. Y ganarse la buena voluntad destacando las personalidades históricas como Oscar Wilde, como Alejandro el Grande, que eran con tendencias homosexuales. De forma tal que si aquellos que son históricamente reconocidos, todo el mundo los acepta, porque a nosotros no. Esa era parte de la fase número 1. En la fase número 2, ya había que normalizarlo. Ya la gente no tenía que sentir que eso era extraordinario, sino que eso era ordinario. Y levantar campañas agresivas para ejercer influencia en diferentes lugares de pensamiento y después, posteriormente, en las artes, que es por donde se van cambiando los pensamientos y las escuelas de pensamiento, y empezar a lograr esa aceptación a partir de una sobresaturación del mensaje. ¿Qué es lo que dicen ellos? Lograr que los que no son homosexuales se encojan de hombros y lleguen a la conclusión de que la homosexualidad es simplemente una forma más de entender la vida. Y decían, esto no lo puse aquí, pero está ahí en el libro, decían, es que les vamos a decir tantas veces que la gente va a decir, ya me cansé, ok, está bien, sigamos adelante con la vida, ya eso es parte de nuestra vida, ya me cansé, vamos adelante. Ese era el paso 2. Y el paso 3, la palabra que usan es demonizar, no tolerar la oposición. Y en aquellos tiempos, ellos dijeron que la oposición iba a venir de la iglesia. En primer lugar de la iglesia. Entonces había que satanizar la iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? Dijeron que aquellos que se oponían a esto, después de haberlo normalizado, eran igual que los nazis. Porque los nazis, además de judíos, también llevaron a las cámaras de gas a los homosexuales. Entonces había que equilibrar o poner en la misma posición para que la iglesia empezara a percibirse diferente. Y ellos eliminar esa oposición. Les repito, eso no es invento mío, está en ese libro que les acabo de poner ahí, que se vende en Amazon, dicho sea de paso. Mau lo compró ayer. Vean los cambios en las definiciones o en la semántica. Ya el aborto no se le dice aborto, se le dice interrupción del embarazo. La eutanasia no, es una muerte asistida. Homosexualidad se cambió, ahora es gay, que es alegre. El matrimonio homosexual no se le dice así, se le dice matrimonio igualitario. Y ahora hay un nuevo término que acuñaron para los pedófilos, MAP. Minor Attracted Person, persona que le atraen los menores. Pedófilo suena feo, MAP no, como todo lo demás. ¿Sí? El tema viene aquí. Yo ahora les voy a poner una graficación de ese plan. Mau, ¿cuánto costaba el libro nuevo? 200 y pico dólares, ¿verdad? Empastado y todo bonito, en cuerito y todo. Pero esto es lo que ellos dicen. Los ideólogos necesitan juntarse con el capital, con la plata grande. Entonces se juntan con estas dos fundaciones o ONGs que tienen todas estas grandes platas. Pero además van a seguir recibiéndolas porque reciben esas donaciones de los organismos internacionales de vuelta que vienen de los países que les dan a los organismos internacionales. Entonces ese flujo de dinero no solo no se disminuye, sino que aumenta. ¿Y qué es lo que hacen ellos primero? Se van a la academia, que es donde se genera el pensamiento. Se van a las universidades, ofrecen donaciones al principio sin condiciones. Alguna universidad de las universidades famosas de Estados Unidos vienen y les dicen, mira, aquí tengo una donación de 15 millones de dólares. Y las universidades están ávidas de esas donaciones. Se la dan por 3 años seguidos, como ya tienen esa plata 3 años seguidos, aumentan sus gastos. Después de que aumentaron sus gastos, vienen ellos y les dicen, ahora tienen una condición para el año número 4, tenés que pasar por estos temas en las carreras, sobre todo ciencias sociales, en filosofía, en sociología y en las artes. Porque las artes son la forma como históricamente el ser humano ha cambiado o ha arrancado con una nueva escuela de pensamiento. En las artes plásticas,
empiezan las manifestaciones de este tipo en literatura y en las artes dramáticas, en el teatro y en la música, y entonces empiezan desde la academia a permear en las sociedades. Entonces ellos les dan plata, mucha plata, a las instituciones académicas importantes. ¿Quién sale de allí? Bueno, los que también van a enseñar en las escuelas y colegios. ¿Y a quién enseñan en las escuelas y colegios? A nuestros hijos. ¿Verdad? Voy a devolverme un poquito aquí. A nuestros hijos. Y entonces empezamos a ver cómo en el colegio y las escuelas empiezan a ejercer influencia sobre nuestros hijos, sobre estas cosas, normalizándolas, saturándolas, todo lo que vimos antes, y empieza a haber una fricción entre los padres que piensan diferente con los hijos que piensan ahora de esta manera, y esa fricción no se detiene en la familia. El tema es que esos hijos después crecen y se hacen padres. Entonces, esa barrera que existía antes de los padres ya desaparece porque los hijos se hacen padres con esta forma de pensar, y los hijos de esos hijos que ahora van a las escuelas, ya está tan normalizado que estos también lo ven normal, que ya sencillamente se va a generalizar. Y dice uno, estos chavalos hicieron bien este plan. ¿Qué sigue? Dinero e influencia académica, ¿a dónde? En las artes, en los partidos políticos que después conforman gobiernos, y de los gobiernos es donde salen los que van a ir a dirigir los organismos internacionales. Entonces entendemos cómo los organismos internacionales empiezan a hacerse progresistas como resultado de la gente que los partidos políticos progresistas que recibieron dinero de estos y por lo tanto pudieron hacer sus campañas, empiezan a recibir influencia. Les voy a dar una nota que todos ustedes la conocen, pero les voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos una jurista lesbiana declarada que fue a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando ella fue presidenta de la Corte, el PAC, en la persona de Ana Elena Chacón, mandó una opinión consultiva sobre el matrimonio homosexual, siendo la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lesbiana costarricense, en ese momento recibiendo la consulta. Esa opinión consultiva viene a Costa Rica. A criterio de los constitucionalistas aquí es solo una opinión, no es una sentencia, pero la Sala Cuarta la toma como si así lo fuera, y la Sala Cuarta ordena el cambio en las leyes costarricenses, incluyendo la autopercepción. Y ahora cualquiera de nosotros puede ir al registro civil y decir, cámbieme lo que dice mi cédula en mi sexo, porque ya yo no me identifico de esa manera. Doña Elizabeth Odio Benito, algunos de ustedes, los más viejos aquí, se acuerdan de ella. Estaba de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese momento. Ahí ven eso. De ahí, por supuesto, al cine, a la televisión, a Netflix. Ahora en todas las películas aparece, por lo menos una vez, temas homosexuales, y por lo menos unas 10 o 15 veces temas de libertinaje sexual. Y eso ejerce en la prensa, y la prensa se vuelve progre. Porque en la prensa hay periodistas que a su vez vienen de las academias que también están. Entonces, de repente vemos que toda la comunicación que nos llega así. Y en todo esto juntillo va a parar a las redes sociales, y las redes sociales vuelven a alimentar ¿a quién? A las familias de vuelta, a los muchachos que están llenos de las redes sociales, y el ciclo se hace sin fin. Y ustedes dicen, qué paranoico vos. Bueno, esto está en ese plan, está ahí escrito, que iban a hacer esto. Pero lo que yo digo es que 33 años después de esa reunión, que es cuando estamos hoy, si volvemos a ver para atrás, nos damos cuenta que esto fue lo que se ejecutó. O sea, ya no tenemos que especular. Esto fue lo que se hizo. Y esto es lo que estamos viviendo. Y esto es lo que está escrito. Y podemos ir a verificarlo. Es que esto es lo que vamos a hacer. ¿Lo hicieron? Vamos a ver. Sí, sí lo hicieron. ¿Tuvieron el resultado esperado? Sí, sí lo tuvieron. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Este otro, que es el que seguía el anterior. Y así sucesivamente. Esto que ustedes ven ahí es el plan una vez ejecutado. ¿Qué era importante? Sumamente importante.
para que esto tuviera éxito? Relativizar la verdad. En las eras que sobre todo los filósofos y los antropólogos y los sociólogos estudian, la era anterior a la nuestra se le llamaba el modernismo. Y el modernismo se destacaba por la verdad científica. El modernismo atacaba precisamente a la iglesia porque el modernismo decía que la iglesia no era científica y que la Biblia no era científica y por lo tanto empezó a hacerse una suerte de religión con la ciencia. Ese era tal vez el principal o el corazón de la época moderna, la ciencia. Pero ahora viene una nueva época que empieza en aquellos tiempos que se le ha llamado el postmodernismo, donde ahora más bien al revés se cuestiona la ciencia y se dice que no hay tal cosa como la verdad absoluta. Y se empieza a relativizar absolutamente todo lo que convenga relativizar, pero se deja en absoluto lo que conviene que sea absoluto. ¿Qué conviene que sea absoluto? Un médico haciéndote una cirugía, vos no querés que relativice tu cirugía el médico. O el banquero que tiene tu dinero, vos no querés que el hombre diga, bueno, eso es relativo, que vos tenés un milloncillo de pesos, ¿verdad que no? Lo que conviene que sea absoluto es absoluto, pero lo que conviene a la gente se relativiza. Yo no puedo creer la foto que nos enseñó José del tipo que dice que tiene que es una chiquita de 6 años. Eso de verdad no se puede creer. Y que la gente diga, ay, qué bien, no lo puedo creer. Pero bueno, en este momento estamos en esa situación.